tomar su asiento. Muy buenos días. Estamos en nuestra tercera semana de esta serie que hemos llamado Los 10 Mandamientos, Fronteras para tu Libertad. Y hoy vamos a mirar el segundo mandamiento, que está muy pegado al primer mandamiento. Casi que cuando uno está leyendo la Biblia, si no tuviese los versículos, si no pudiésemos tener... ¿Podés darme un poquito más de retorno y agudos? Gracias. Si no tuviésemos las divisiones de los versículos, nos costaría bastante saber dónde empieza uno, dónde termina el otro. Y fundamentalmente en estos dos versículos que son realmente muy importantes. Te invito a que abras tu Biblia en Éxodo, donde estamos estudiando los 10 mandamientos. Si vos nos visitas por primera vez, te damos cordialmente la bienvenida también. Y estamos estudiando justamente esto que teóricamente conocemos, pero estamos buscando de profundizarlo. Y quiero animarte también a que en tu grupo pequeño asistas, porque allí en el grupo pequeño estamos mirando la perspectiva de cómo Jesús miró este mandamiento y cómo podemos ponerlo en práctica en el día de hoy. Este segundo mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 4 en adelante, y dice así: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Abuelos, nietos, bisnietos. Pero derrama amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Tataranietos, tataratataranietos, recontratataranietos, se demuestra el amor de Dios. Se parece mucho realmente al primer mandamiento que vimos. Yo soy tu Dios. El domingo pasado miramos, y porque yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses. Ahora en este mandamiento Él va a decir: porque yo soy un Dios celoso, no te harás imágenes, no tendrás imágenes. Si el primer mandamiento está rechazando otros dioses, este mandamiento tiene la particularidad de rechazar toda forma equivocada de adorar al Dios verdadero. Es decir, Dios no solamente prohíbe tener otros dioses, sino de hacer imágenes de el Dios verdadero. Por eso el título del sermón hoy es Un Dios sin selfies. Porque no sé si ustedes, lo digo especialmente para los abuelos. Usted sabe, abuelo, lo que es la selfie. Los jóvenes la recontrasaben, ¿verdad? Se sacan una foto, se autofotografían. Hoy vienen las máquinas con unos palitos también, me olvidé de traer uno hoy. Y este muchacho se subió aquí al Cristo que hay en Brasil. Y hay una posibilidad de salir por la mano y parece que Jesús estuviese sacando una selfie, ¿lo ve? Ahí está la imagen de Jesús y el muchacho sacándose una selfie. Aunque es interesante y graciosa la foto, es trágica cuando el ser humano intenta hacer imágenes del Dios verdadero. Si el primer mandamiento se está oponiendo a dioses foráneos o extraños, el segundo mandamiento se opone a un culto ideado por nosotros para adorar al Dios verdadero. Si el primer mandamiento da espalda a los ídolos, el segundo mandamiento está buscando que los cristianos tengan, o que los creyentes tengan, un
verdadero culto a Dios. Por eso en tu grupo pequeño esta semana vas a mirar sobre el verdadero culto a Dios. La semana pasada miramos dioses que se transforman para nosotros en ídolos y dioses, pero en esta semana vamos a mirar la importancia de cómo tener un verdadero culto a Dios, porque la idea de Dios al expresar este mandamiento es que no nos hagamos imágenes de este Dios, ni imágenes de este Dios diciendo Dios es como un sol, Dios es como una luna, Dios es como los seres humanos, Dios es como los animales, o Dios es como los peces. Esta es la expresión de que no te harás imágenes ni de los cielos, ni la tierra, ni en el mar. Porque detrás de estas imágenes que nos podemos hacer de Dios hay un peligro enorme, un riesgo enorme en este sentido. Suelo ir a caminar, aunque usted no lo crea. Y mi circuito es un circuito que está en el barrio. Y entonces, cuando llego a la punta final del circuito, hay una estatua de Jesús. No recuerdo bien su nombre. Y la verdad que siempre le paso al lado caminando, no troto obviamente a esta altura de mi vida, pero paso caminando y siempre veo flores en ese lugar y veo que hay mucha gente que deja tarjetitas. Y el otro día me intrigó tanto que me fui a ver qué es lo que había allí. Entonces habían promesas, habían flores, habían ramos de novia, muchas cosas que van poniendo allí. Y mientras estaba yo mirando el lugar, se acerca un taxista, se baja del auto, se acerca respetuosamente ante la persona, ante la imagen de ese Cristo, un Cristo que está con sus manos así abiertas, y entonces le habla muy respetuosamente. Y cuando él termina de tener su momento, yo le dije, ¿usted cree que tiene que venir a este lugar aquí para hablar con Jesús? Sí, dice, todos los días lo hago. Vengo hasta acá para hablar con Jesús. La pregunta es, ¿hay algo de malo en eso? Él no estaba teniendo a Baal, no estaba hablando con el dios Luna ni el dios Sol, no estaba hablando con ningún otro dios falso, como dice el primer mandamiento. La pregunta ¿es correcto hacernos imágenes de Dios? Bueno, cuando nosotros estamos leyendo este texto, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué razón o qué vio Dios para poner este mandamiento para que nosotros no tengamos tales prácticas? Y quizá ustedes digan, bueno, yo no soy de esos, gracias a Dios. Bueno, vamos a mirar a profundidad si realmente no podemos nosotros caer muy rápidamente en la tentación de hacernos imágenes de Dios. Hay 5 causas por las que, al menos yo encontré en la palabra de Dios, por la que el Señor no quiere que captemos selfies de Él. No quiere que nos saquemos selfies con Él. La primera de ellas, si usted puede completar allí su bosquejo, es que captar al Señor en una imagen es entender mal su libertad soberana. Cuando el pueblo del Señor termina de recibir los mandamientos, dijimos que Él los escuchó, el pueblo lo escuchó, vio la majestad enorme del Señor al revelárselos. Note que se demoró Moisés 40 días en bajar del monte y entonces el pueblo empezó a impacientarse, dice la Biblia. Habían estado ante la presencia de Dios, pero ahora no entendían muy bien qué era lo que Dios quería hacer. Y ellos entendieron que si era un pueblo libre, ellos entonces querían aprovechar esa libertad y lo que veían era que estaban estancados en el propósito por el que querían ir a la nueva ciudad y la culpa la tenía un Dios que se había quedado en el monte. Un Dios que estaba ahí hablando, vaya a saber qué haciendo con Moisés. Y ellos entraron en una desesperación. ¿Qué pasa? Que Dios no actúa.
¿Qué pasa que Dios no sigue el camino? ¿Qué pasa que Dios no sigue a nuestro ritmo? ¿Qué pasa que Dios no hace como yo entiendo que debería hacer? Y entonces le piden a el hermano de Moisés, por favor, hacenos un Dios. Juntan entonces una serie de oro, y nos cuenta ahí el relato bíblico en Éxodo 32, que hicieron la imagen de un becerro, de un toro de un año, un becerrito de oro. Ahí ustedes tienen una imagen de un becerro. Están por tener una imagen de un becerro, ahora la tienen. Entonces, cuando está el becerro de oro allí armado, noten que Aarón dice: aquí tienen a su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. No les está diciendo este es un nuevo Dios, sino este es un Dios que representa al Dios que nosotros acabamos de escuchar, al Dios que nos dio los mandamientos, al que ahora hemos transformado en una imagen que representa la fuerza de ese toro, la fuerza y el poder que tiene ese toro. Están haciendo una representación conforme a cómo ellos percibieron a Dios. Ahora, detrás del inconsciente de Aarón está un toro, muchos toros, que ellos vieron por años en Egipto. Es decir que en el fondo ellos trataron de encontrar en el recuerdo de imágenes idolátricas alguien que representara a su Señor. Es más, cuando baja Moisés con la yugular acá, que lo quería comer Aarón, le dice: ¿qué hiciste? Y es sorprendente la acción de Aarón, porque Aarón dice: junto al oro, y de pronto apareció esta imagen. Casi que Aarón estaba justificando: el poder de Dios es capaz de ¡papaf! Pero yo les dije, ellos querían seguir y querían que el Señor los guiara, y acá ha construido esto para que sea el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Estaban identificando la realidad del Dios que los sacó de la tierra de Egipto con una imagen parecida a Dios, pero en el fondo hay una idea detrás de la idolatría, y es que queremos manejar a Dios. Hasta ahora habían visto el enorme paisaje y el despliegue poderoso del Señor, y nadie podía manejar a ese Dios. Pero ahora a una imagen de un toro nosotros lo podemos llevar a donde queremos, por la idea de que Él nos guíe. Él va a ir delante nuestro. Es decir, nosotros lo ponemos sobre nuestros hombros y decimos: acá va el Señor, nuestro Dios, delante nuestro. ¿Y quién lleva al ídolo? El hombre. El hombre es el que hace que Dios vaya por donde el hombre quiere que vaya. Es decir, vamos a pasear a Jesucristo por la ciudad. ¿Y qué hacemos? Ponemos a Jesús, una imagen de Jesús, y la vamos llevando para donde nosotros queremos, que vea lo que nosotros queremos, que bendiga lo que nosotros queremos, y terminamos en una domesticación de Dios, de tal manera de querer manejar a Dios. Los cristianos, en términos generales, desechamos bastante el marco de la idolatría, pero nos encanta manejar a Dios. El principio por lo que hacemos el ídolo es porque queremos que Dios vaya donde nosotros queremos que vaya. Queremos que Él bendiga lo que nosotros queremos que Él bendiga. Queremos que Él piense como nosotros queremos que pensar.
tratamos de muchas maneras de domesticar a Dios a nuestra semejanza. Esto es una tentación enorme. Miren, ustedes no sé si recuerdan la historia donde está allí el pueblo del Señor. Ha tenido una pérdida enorme en una batalla. Se encuentra en 1 Samuel, capítulo número 4. Y han tenido una pérdida muy grande de muchos hombres en una batalla contra los filisteos. Y el pueblo han perdido porque ellos han tenido falsos dioses, porque han desobedecido al Señor, pero de pronto tienen un arrebato de espiritualidad. Y entonces dice, vamos a traer al campamento al arca de Dios. Cuando nosotros leemos por qué razón fue hecha el arca, y leemos con cuidado y detenimiento, vemos que el arca era un cajón de madera laminado en oro, tenía unos arcángeles, y Dios le había dicho que se iba a reunir con Moisés, porque él dijo, mi presencia estará en medio de esos arcángeles sobre el propiciatorio de oro, y desde ese lugar yo hablaré contigo y te enseñaré los mandamientos y te guiaré en el camino que debes andar. Eso lo encontramos en la palabra en el libro de Éxodo, cuando Dios manda a hacer el arca. Pero la tendencia nuestra es a hacer del arca el arca de la buena suerte. Y entonces cuando están los filisteos se acordaron del arca que traía una memoria a la bendición de Dios sobre su pueblo. Y entonces traen el arca y la ponen en el campamento. Y cuando traen el arca al campamento, dice 1 Samuel que hubo un grito tan lleno de felicidad del pueblo del Señor ante la presencia del arca, que empezaron a tener un grito que la tierra temblaba. Bueno, no temblaba la tierra, pero era una cosa así impresionante lo que estaba sucediendo. Y los filisteos entraron en un terror enorme. Dijeron, realmente la presencia del Dios Todopoderoso que sacó a este pueblo de Egipto está ahora entre ellos. Y se llenaron de temor. Y empieza una batalla enorme, donde en lugar de morir 3,000 como en la anterior, murieron 40,000 de los egipcios. Porque Dios no estaba comprometido con el arca. Ellos creían que teniendo a Dios, teniendo en el arca a Dios, ellos tendrían buena suerte. Es una tendencia enorme la del ser humano de hacer de las cosas, de los eventos, Dios está conmigo. A veces agarramos hasta la crucecita, ¿verdad? Símbolo cristiano, la tenemos acá. Jesucito, tráeme suerte. Acá no está el Señor Jesús. Esto nos trae en memoria un recuerdo y hasta a veces se puede transformar peligrosa. Si usted un día llega y no encuentra la cruz y dice, ay, falta Dios en el medio, usted cree que ahí está Jesús. ¿Sabe por qué el Señor dio el pan y el vino para que comiéramos como recuerdo, para hacer memoria? Porque después que usted se come el pan y el vino no queda más nada. Para que no crea que ni el pan ni el vino tienen esa cosita de la buena suerte. Yo abro la Biblia todas las noches y la dejo abierta sobre mi mesa de luz. Porque abierta en el Salmo 23, ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Maneras sutiles que tenemos de, así como el jugador antes de entrar a jugar se persigna, Cristo ayúdame, y después le meten 6-0. Y no quiero hacer alusión a nada. Todos tenemos la tendencia de querer domesticar al Señor. Saben que el Señor es el que nos guía. Y cuando nosotros hacemos a Dios nuestro ídolo,
nosotros queremos guiar a Dios. Cada vez que nosotros estamos diciendo, Señor, bendecí este plan y este proyecto que acabo de idear inteligentemente, estamos poniendo a Dios adentro de un arca, subiéndolo a nuestros hombros y diciendo, seguinos, nosotros vamos por acá. Arcas, dioses, imágenes de Dios. Quizás no tengamos dioses, pero queremos establecer a Jesús a mi modo y a mi forma. El segundo problema que podemos llegar a tener de captar al Señor en una imagen es interpretar mal su majestad. Es interpretar mal su majestad. Cuando Dios se expresa en el monte de Sinaí, donde fue dadas las tablas, hubo un despliegue enorme de viento, de humo, de rayos, de terremotos. Lo vimos hace 2 domingos atrás. Y lo que vimos ahí fue la majestuosidad de un Dios que es imposible de comprender, de entender, de hacer que yo ya sepa todo lo de Dios, cómo va a actuar Dios, lo que va a hacer Dios siempre. Dice Isaías 40, a los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza, como si fueran polvo fino. Todas las naciones son como nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Cada vez que nosotros hacemos una imagen de Dios, estamos como queriendo comprimir la idea de Dios en algo que nosotros podamos entender. Pero Isaías decía, aunque Dios se ha expresado y hay algo que podemos entender, no podemos entender un Dios finito. Porque si pudiésemos entender la inmensidad, la eternidad, el poderío de Dios, entenderíamos a Dios y ya nosotros podríamos someter a Dios bajo nuestro propio entendimiento. Y este no es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es incomprensible. De tal forma que muchas veces la palabra del Señor, Isaías dice que habrá un juicio enorme para aquellos que hagan imágenes de Dios. Dice, los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo, Isaías 2. Dice, ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro y plata que Él fabricó para adorarlos. Esta majestad de Dios se manifiesta en una metáfora extraordinaria. La palabra del Señor dice en Primera Reyes que Salomón dijo, Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Primera Reyes. Y Primera Timoteo dice, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Dígame, ¿dónde está Dios? ¿En una nube oscura o en la luz inaccesible? Está en las dos cosas a la vez, porque es incomprensible este Dios. Es un Dios tan extraordinario, tan amplio, tan majestuoso, que es una ridiculez que yo pueda meterlo en una imagen. No me pueden contener. Ni siquiera un templo donde nos reunimos como cristianos se puede transformar en el lugar donde Dios habita. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Este es el Dios que tenemos, gloria a Él. A mí, mire mi hermano, yo no sé si vamos a aprender mucho, pero si estos temas no nos llevan a adorarle mucho a Él, porque mientras yo voy estudiando este tema, digo, a ver, ¿qué lección práctica le puedo dar a mis hermanos? Y no sé si le voy a poder traer muchas lecciones prácticas, pero lo que yo quisiera es que usted se contagie del privilegio que usted tiene de tener a este Dios que tiene. Porque a veces los problemas y las situaciones en la vida nos hacen hacer chiquitito a Dios.
Y esto le pasó a un hombre justo como fue Job. Job fue un hombre que miró a Dios desde las perspectivas de las bendiciones personales. Qué bueno es Dios, me ha dado 10 hijos. Qué bueno es Dios, me ha dado una esposa. Qué bueno es Dios, me ha dado una empresa. Qué bueno es Dios, me ha dado trabajo. Qué bueno es Dios, me ha dado tantas cosas. Y de pronto, Job se queda sin hijos, sin trabajo, sin salud, sin empresas, sin empleo. Y empieza, ¿qué pasó? Dios, ¿qué pasó? La Biblia dice que Job era un hombre bueno y justo, pero tenía evidentemente un problema. Tenía un Dios chiquito. A su comprensión era un Dios chiquito. Y lo deja registrada la palabra en lo siguiente. Dice que después de varios peligrosos amigos que tuvo que le vinieron a aconsejar y decir, mira, tu problema es el pecado, por eso Dios te ha sacado todo. No, nada de eso era. De pronto el Señor empieza a hablar con Job. Y eso usted lo va a encontrar en los últimos capítulos, después de 30 y tantos capítulos donde Job se queja, los amigos le aconsejan, etc. ¿Y qué hace el Señor? En medio del problema, nosotros queremos que Dios nos explique. En toda situación de adversidad, la tentación es que Dios nos explique. ¿Por qué razón Javier, que es un hombre del Señor, que está trabajando, viene en su moto el viernes y le cae un árbol encima, le aplasta la moto y lo quiebra? Si Él es bueno. Hoy me acerqué a Él y estaba adorando a Dios porque su misericordia era enorme. No estaba quejándose, dije, bien, este sabe quién es el Señor, menos mal. ¿Por qué razón? Entonces lo que hace Dios es, vamos a hablar, Job, contame. ¿Vos me diste el fondo del mar? Contame, Job, vos que me estás haciendo preguntas, contame, ¿quién pesó los montes? Y empieza el Señor a hablarle y a manifestar su majestuosidad, su enormidad. Le corre el velo para decir, a ver, mira, ponete en el telescopio y ponete a mirar las distancias. El otro día le enseñaba a mis alumnos sobre notación científica, matemática, y estaba hablándoles sobre las distancias que hay a la más cercana galaxia que tenemos. Y yo les decía, lo que tenés que pensar es la distancia de acá a allá, la enormidad del Dios que ha hecho esa distancia para la primer galaxia que nosotros tenemos, y de ella hay millones. Los pibes me miraban así. Decía, ¿qué le pasó al profe de matemática? ¿Qué tiene que ver matemática con Dios? Porque exactamente es el Dios de las matemáticas, es el Dios de la física, es el Dios de la medicina. Todo está hecho por Dios. Y entonces cuando Job descubre todo eso, se humilla terriblemente delante de la presencia de Dios y dice algo que es maravilloso. Cuando Dios le muestra su gloria y su esplendor, dice, ahora mis ojos te ven. Lo que antes me había pasado es que yo tenía una imagen de Dios. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué vio? No lo vio a Dios. Lo escuchó a Dios, escuchó las argumentaciones de Dios, vio la creación de Dios, hubo un despliegue de la majestad de Dios, y ante eso, él dijo, ¿de qué me estoy quejando? Espera, Señor, te pido 1000 perdones, 1000 perdones. Todo aquel que esté en medio de un dolor y del sufrimiento en esta mañana, oro para que el Espíritu de Dios revele sobre tu vida solamente la grandeza del Dios que te visita en tu cama.
la grandeza del Dios que está con vos en medio de tu Parkinson, en medio de eso que no sale, en medio de ese rechazo que has tenido en esta semana, en medio de eso que se quebró, en medio de esa decepción que hubo, se ha descorrido el velo para que veas la majestuosidad de Dios. Si crees que Dios es lo que vos pensaste que era, vas a tener la tentación de meterlo en una cajita y decir, esto es Dios. Y el plan de Dios es mostrarnos su majestad. Y por eso yo quiero invitarte que cuando adoremos a Dios le permitas al Espíritu Santo en medio de los climas de adoración de esta casa, a que abras tus ojos para que veas la grandeza de Dios. Y en medio de esa grandeza vas a recibir la consolación, vas a recibir la paz, vas a recibir la presencia de un Dios que está con nosotros siempre. La tercera de las cosas que provoca captar al Señor en una imagen es despreciar su pacto de amor. Es verdad que no podés hacer una imagen de la libertad de Dios. No podés hacer una imagen por la majestad de Dios. Pero la tercera cosa es que no necesitas hacer imagen por causa de su pacto de cercanía y de fidelidad. No hay Dios tan cercano como el Señor. No necesitas hacer una imagen para que Dios esté ahí, porque Dios está ahí. No necesitas tomar el crucifijo para decir, ahora Dios me acompaña, porque Dios te acompaña. No necesitas ir hasta la esquina para encontrarte con ese Dios que hemos fabricado, ni presentarte ante un cuadro, aunque sea de Jesús o de quien sea, no importa que sea un Dios ajeno, no necesitas ni siquiera presentarte ante la imagen de un Jesucito, ni de la foto de un Jesús misericordioso, aunque Jesús es misericordioso. No lo necesitas por una simple razón. Él ha establecido un pacto de amor con nosotros. La palabra del Señor dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así que Dios estaba pensando en que nosotros no podíamos tener imágenes de Dios, porque Él iba a mandar al Señor Jesucristo para que fuese su imagen aquí en la tierra. Y ahora Jesús no lo vimos más. No hay fotos, gracias a Dios que no hay fotos de Jesús aquí en la tierra. Y este Dios decidió mostrarnos su rostro en la persona del Señor Jesucristo, para mostrarnos que su amor es eterno, para hacernos saber que este Dios que es enormemente grande se acercó a nosotros en la persona de Jesús. La selfie de Dios es Jesucristo y solamente Jesucristo. Es decir que Dios está protegiendo su honor y está protegiendo nuestra vida para que nosotros podamos comprender y entender la dimensión de esta relación de amor. Y ahí entendemos por qué cuando Dios se presenta con este mandamiento dice, yo soy tu Dios celoso. Porque Él iba a mostrarnos que no eran necesarias las imágenes, porque su relación con nosotros iba a ser una relación de amor, una relación de intimidad. Vos nunca podés tener una relación de intimidad con un ídolo. Nunca podés tener una relación de intimidad con un cuadrito. Porque vos has sido nacido de nuevo y tenés espíritu y Dios es espíritu. Y la relación de intimidad se hace desde espíritu a espíritu. Es en el espíritu en que vos podés tener una relación de amor con el Señor.
Él se ha hecho cercano por medio de Jesús y es un Dios celoso. Por supuesto que esta palabra en hebreo no significa esa idea de ese tipo celoso que mata a la mujer que vemos en el diario. No es esa idea de furia, media colérica o de envidia. No. No es el temor orgulloso de verse desplazado Dios de nuestra vida. Quédese tranquilo. Dios no se pone celoso en ese sentido. Dice, ay, me sacó de la vida, pucha, ¿quién lo está ocupando? No. Dios no está preocupado, quédese tranquilo. Es para nuestra protección que Dios es celoso. Porque nosotros hemos sido hechos para vivir para la gloria de Dios. Como recién nos lo expresaba nuestro hermano, vivimos para la gloria de Dios, para satisfacción del corazón de Dios, para la honra de Dios. Y no quiere que ni siquiera la imagen de Dios misma se transforme en el elemento de nuestro amor y de nuestra entrega. En cuarto lugar, captar al Señor en una imagen degrada nuestra dignidad. Claro, porque la idolatría, como reduce a Dios a la comprensión que nosotros podemos tener de Dios, entonces Pablo comienza a decir que los hombres por hacernos los sabios, nos volvimos necios. ¿Quién, cuando se presenta ante la imagen de Dios, le puede llegar a decir: quiero vivir así? Usted acérquese a una estatua de Jesús. Y si se acerca a la estatua de Jesús, ¿le puede usted decir: Jesús, yo quiero vivir así? ¿Cómo? ¿Quieto? ¿Duro? ¿Sin que hable? ¿Sin que se exprese? Dios, yo quiero que vos bendigas este plan. Es verdad que no está muy claro, pero yo quiero que bendigas este plan. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Hola. ¿Saben que hay creyentes que oran ante un Dios de piedra? ¿Cuándo usted ora ante un Dios de piedra? Cuando usted se presenta ante el Señor, le cuenta sus planes, le dice que los bendiga, se retira del altar y se va. Usted ha hecho un ídolo de Jesús. ¿Sabe qué significa? Que ha enmudecido a Jesús. Lo ha dejado sin palabras ni posibilidad de expresarse. Cada vez que usted va ante el Señor y le habla a Él y le pide a Él, pero no lee la Biblia, lo deja mudo a Jesús. Lo deja así. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con Jesús, sí. Y cuando Él quiere hablarnos, nosotros decimos, no me interesa lo que tengas para decirme. Porque lo importante es que yo te hable. Lo importante es que vos hagas como yo quiero. No me interesa en conocerte ni tener intimidad con vos. Yo quiero que vos sepas que soy fiel, que vengo a vos y hablo con vos. Vengo a la iglesia todos los domingos. Jesús, idolatrado a Jesús. Así que nos lleva a una indignidad enorme. Porque cuando nosotros no tenemos una comunión íntima con Dios, cuando ese Dios es un Dios al que vamos pero que no esperamos respuesta, nuestra vida comienza a desfigurarse. No es que no cambiamos, sino que nos degradamos. Y déjenme decir algo, todo cristiano que no está transformándose a la imagen de Jesús, nunca queda igual. Se degrada. Es peor. ¿Cómo? Sí. El gran problema de no ser mejores, el gran problema de no vencer tentaciones, el gran problema de seguir con este carácter con que rabeo todo el tiempo, este problema de reaccionar siempre de la misma manera, no es que soy siempre igual, sino que me va llevando a peores caminos, a mayor degradación, a mayor queja, a mayores tentaciones.
Usted no vence una tentación y la tentación lo va a vencer a usted. Y la tentación te va a ir invitando a caminos cada vez más desordenados y de mayor degradación de la dignidad. Dejar quieto a Dios en una imagen no permite que Él transforme nuestro corazón. Y Romanos, en el capítulo número 1, Pablo lo expresa de esta manera. Dice así: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estoy leyendo Romanos capítulo número 1, creo que lo tiene en su apunte. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Vamos creando imágenes de lo que Dios debería ser, hacer, pensar, decir. Y se les oscureció su insensato corazón. Y aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y mire lo que sigue pasando. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Y si usted sigue leyendo en la Biblia, lo que sigue, empieza a ver la descripción de la inmoralidad de nuestro tiempo. Llega ahí, en una catarata. Esta palabra, Dios los entregó, es una palabra que en el griego es similar a Dios los puso en el tobogán de la caída. Muy bien, ¿no querés vivir bajo mi alternativa? Ahí está. ¿Usted se ha intentado tirar en un tobogán y frenar en la mitad? ¿Ha intentado? Termina allá al final de la arena. Esto es lo que pasa en nuestra condición humana, porque nuestra condición humana no es que somos buenos. Los seres humanos somos degradablemente degradantes y nos vamos degradando. Todo aquel que está batallando con la mentira no dice miento una vez a la semana y ya está. Dentro de un año va a tener la mentira durante todos los días. Todo aquel que inicia con una página pornográfica y dice hoy la veo y nada más, a la semana siguiente va a querer ver 1 y 2 imágenes y después 5 imágenes y después va a terminar negociando su sexualidad vía chat con alguna persona para que esa imagen se haga realidad, porque no somos buenos. Usted reacciona mal hoy con su esposo, con su esposa, mañana se va a dar permiso para reaccionar peor, porque adentro del corazón hay una degradación interior. Por lo tanto, cuando nosotros nos soltamos de la idea de una vida de intimidad con Dios, lo que empezamos a experimentar es que cada vez es peor. Por eso Dios les está diciendo, yo soy Dios celoso. Por eso quiero que tengas intimidad solo conmigo. No con la idea que vos tenés que yo tengo. No con un Dios que has paralizado para contarle sobre tus negocios. Es con un Dios que se deja expresar, que habla, que se muestra, que tiene deseos para nuestro corazón, por nuestro bien y por nuestra libertad. Es un Dios celoso porque quiere una relación de amor que es espectacularmente maravillosa. En quinto lugar, captar al Señor en una imagen va a hacer que las generaciones que vienen sean afectadas. Dijo la palabra del Señor aquí, yo soy un Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y de la 4ª generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Sin lugar a dudas que nuestros hijos sufren en gran manera los pecados de sus padres. Es esta una ley que es fundamental en la humanidad.
La generación anterior afecta para bien o para mal a la generación que sigue. La generación anterior determina en gran manera lo que va a pasar en la generación que sigue. Usted mire lo que va pasando en la misma, haga el análisis de la sociedad, haga un análisis de la familia. Cuando los seres humanos sufrieron por una generación de padres que eran autoritarios, afectó de tal manera a la generación siguiente que la generación siguiente dijo: no queremos nada con la autoridad. Y entonces decidió criar a los hijos en absoluta libertad. No le hablaremos de límites, no le hablaremos de lo que está bien y de lo que está mal, no le enseñaremos religión, no le enseñaremos nada. Ellos sean personas libres, porque fuimos de una manera tan atosigadamente castigados por la generación de padres que fueron violentos con sus hijos, que la generación siguiente dijo: basta de esas restricciones. ¿Qué tanto sexo para el matrimonio? Que cada uno haga de la sexualidad lo que quiera. ¿Qué tanto cuidarnos vírgenes para llegar al matrimonio? Eso son cosas de mis viejos. Ahora libertad total. Y la generación esa, entonces, lo que produjo fueron hijos que ahora quieren más libertad que la libertad total. Entonces hoy tenemos una generación que no se satisface ni siquiera teniendo relaciones prematrimoniales. Ahora quiere relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, relaciones con, sin, relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, relaciones con hombres y mujeres, relaciones con hombres y mujeres. Y miramos en una generación de gente muy divertida. Pero ahora los niños no saben qué es lo que tienen que creer ni qué es lo que tienen que hacer, y seguimos insistiendo con los caminos enormes de la libertad por razón de la generación anterior que nos afectó a la generación siguiente, y ahora vienen los padres y dicen: hagan algo con nuestros hijos adolescentes, no sabemos qué hacer. Y los padres no saben qué hacer ahora, no con sus hijos adolescentes, no saben qué hacer con los nenes chiquititos, porque fueron criados en la idea de que a los niños no hay que ponerle límites, que los nenes no lloren, que los nenes no sufran, porque nuestros abuelos sufrieron y lloraron. Entonces cuando el nene llora un poquito, la mamá sale: mi amor, ¿qué pasa? No llores, mi tesoro, por favor, ¿qué querés? Yo quiero chocolate. Sí, mi amor, tome chocolate. Y ahora yo quiero, sí, mi amor, ¿qué quiere? No sufra, por favor, porque yo he sufrido tanto, no me dieron nada de lo que... Y entonces ahora yo que le doy todo. Y estamos volviendo a delincuentes, a hijos delincuentes que no tienen límites, que no tienen barreras, que no aceptan un no, que no aceptan un fracaso. No son tolerantes al fracaso, porque los papás están: no sufra, mi amor, no sufra. Que llore un poquito, mire, se le desarrollan los pulmones. No hay problema. ¿A qué generación tenemos que volver? Volvamos a la generación de nuestros padres. No hay que volver a ninguna generación. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Cuando alguien dice: todo tiempo pasado fue mejor, yo le digo: no, mi hermano. Todo tiempo pasado tuvo sus despioles, porque en todas las épocas y en todas las generaciones el hombre olvidó de ser guiados por los principios de la palabra de Dios. Usted no tiene que volver a la metodología de su abuelo o de su papá. Tiene que volver a qué Dios dice para criar a mis hijos. ¿Qué Dios dice para crear este ámbito? ¿Qué Dios dice? Tu vida está afectando a la generación que sigue. ¿Lo pensaste? Por supuesto que la palabra de Dios no dice que esto sea una cosa: si los padres pecaron, sonaron los hijos, los nietos y los bisnietos. No. Mire, si usted lee el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 18, ahí se va a encontrar la explicación. Dice Dios: ahora bien, ese hijo podrá a la vez tener un hijo. Ese hijo podrá a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita, pues no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, no eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba,
devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento, viste al desnudo, se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura, ni exige intereses, cumple mis leyes, obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo, que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Si es lo que dijo Dios allá en los mandamientos. Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos, los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, de ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué generación queremos que sea la siguiente? Todos nosotros, todos en esta casa, todos nosotros, estamos marcando la generación que sigue. Todos nosotros, todos, el más abuelo y el más joven. Acá hay muchachada sentada que tiene 12, 15, 16 años. Ustedes están marcando la generación que sigue. La pregunta es, ¿qué clase de generación vos querés que siga? Pregúntate eso. Cuando te ven a vos, los más chiquitos, ¿sos alguien digno de imitar? Porque estás siguiendo los mandamientos del Señor, porque has dejado de justificar tus pecados para empezar a tener una relación con un Dios viviente que nos cambia y nos transforma en un pacto de amor, porque sos un abuelo, una abuela, un padre que está diciendo, voy a hacer esto, Señor, pero esto afectará a la generación que sigue, honrará, la hará más digna, la vivificará, la llevará a mayores caminos de libertad, hará que mi vida sea algo tan maravilloso y tan digno de ser vivido que tu misericordia afecte las generaciones por 1000 generaciones. Muchos de los que estamos acá hemos tenido el enorme honor de tener padres, abuelos, algunos bisabuelos o tatarabuelos que tuvieron todas sus chifladuras en el moño, pero que amaron al Señor, que con todas sus imperfecciones honraban y respetaban y tenían temor de ese Dios que era vivo. Todas las veces que viví en la casa con mis abuelos, mis nonos, escuchaba a las 7 de la tarde a mi abuelo leer 4 a 5 capítulos de la Biblia mientras comía su sopa, como hacía el abuelo. Yo decía, Padre, gracias que no soy fideo. Y cuando se terminaba su sopa a las 6:30, 7 de la tarde, como hacen los abuelos, empezaba a escuchar la palabra del Señor. Ahí, tiqui, 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 tiqui. Un abuelo bravo, bravo. Muchas cosas yo podría no estar de acuerdo con él, pero de algo yo estoy seguro, que ese pibe que fue un muchacho que cuando tenía 15 años se tuvo que hacer cargo de sus hermanos porque sus padres murieron, fue criado en el marco de del puerto de Bahía Blanca. Alguien le acercó una Biblia y le dijo, mirá, mijito, si querés que tus hijos vivan bien, hacele caso a lo que está acá. El viejo ni se le acercó a una iglesia, nada. Él leía la Biblia, acostaba a sus hermanitos y leía la Biblia, leía la Biblia, leía la Biblia, el nono. No tuvo mucha cultura ni muchas clases de psicología. Terminó 3er grado, no más que eso. Pero nos legó
lo más sagrado que uno puede legar a la generación que sigue. Su celo y amor por el Señor. Le tuvimos que dar acogida en nuestra casa porque no tuvo casa. En una operación por justicia perdió su camión, pero había dado la palabra que lo iba a vender y vino una hiperinflación y lo vendió a 2 mangos y perdió todo, pero dio su palabra. No nos dejó nada de herencia. Mire, cuando fuimos a revisar su ropero, habían 2 trajes con los que venía a la iglesia llenos de polillas y una Biblia llena de marcas de colores. Mi nona le decía, bueno, esa parte pasala porque me aburre. Y él leía, y tal, tuvo a tal hijo, y tal hijo, tuvo a tal hijo, y tal hijo, tuvo a tal hijo. Y decía, bueno, ya está, seguido más rápido, decía él. Mi hermano, ¿cómo vas a afectar a la generación que sigue? No tengas ídolos de Dios. Viví una relación poderosa y viva con ese Dios insondable, magnífico, celoso y amoroso. Que te bendiga el Señor. Nos podemos ir a la casa.